Marchan mujeres y niños con policías comunitarios. Cierran pollerías en Chilpancingo tras oleada de ejecuciones. Y los 19 laboratorios clandestinos asegurados en Sinaloa. Bienvenidos al Caporal del 14 de junio. ¡Comenzamos! Esto ocurrió en la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán, pueblo mágico del Estado de México. Otro caso de presuntos montachoques, aquellas personas que provocan un choque y luego exigen que les pagues al momento en efectivo e intimidan para evitar que le hables al seguro. Otra modalidad de extorsión. Poca madre, ni por qué hay gente aquí. ¿Me pagas o te reviento tus cristales? Tú dime. Ahora está diciendo, vamos a orillarnos. Dime, ¿me pagas o te reviento tus cristales? Vamos a orillarnos. No, ni madre. ¿Me pagas o te reviento? ¿Me pagas o te reviento? No, tú dime, güey. Por eso, vamos a orillarnos. No, ni madres, ¿me pagas o te reviento? Oiga, ¿sí saben que hay gente aquí? ¿Eh? Deja hablarle a mi seguro, de todos modos. Ah, no, ¿me pagas o te reviento? Por eso te estoy diciendo, deja hablarle a mi seguro. Hágase una. ¡Órale, cabrón! Buenas noches, quiero reportar, nos están agrediendo en la pista para dirección, llegando a la 40, el número de placa es NRB 2166, rompieron los cristales, el siguiente es... El pasado domingo 5 de junio, este avión Boeing 747 de la compañía venezolana Emtrasur salió de Querétaro, México, rumbo a Argentina. Aunque se trata de un avión de carga, llevaba 14 pasajeros venezolanos y 5 iraníes. El avión aterrizó en la provincia de Córdoba, pero por cuestiones climáticas voló al aeropuerto de Ezeiza. Para el 8 de junio voló a Uruguay, pero le fue negado el aterrizaje, por lo que tuvo que regresar a Argentina. A su arribo, el gobierno argentino retuvo el avión y a su tripulación. Según las autoridades, el avión había reportado una tripulación menor. Recibieron también información de organismos de inteligencia extranjeros de que los iraníes que iban a bordo podían pertenecer a las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, considerada por Estados Unidos como terrorista, aunque ninguno de ellos es buscado por la Interpol. Desde entonces, el avión está en Argentina, y esto en lo que acaban de investigar a los iraníes, mientras que los venezolanos han sido dejados en libertad. La pregunta aquí es, ¿a qué vino ese avión y esa tripulación a México? Estás por escuchar al ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández. El avión, que ha pertenecido a una aerolínea iraní, ligada, sí, con parte de lo que serían estas tropas de revolución iraní. Este domingo 12 de junio hubo una marcha peculiar en la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín Herrera. A las calles salieron policías comunitarios, mujeres y niños. Esto en el estado de Guerrero. Salieron para exigir la instalación de retenes de la Guardia Nacional y del Ejército para que operen en contra del grupo delictivo Los Ardillos. La petición fue destinada tanto a autoridades estatales como a autoridades federales. Incluso presentaron un pliego petitorio basado en 6 puntos en el que exigen: 1. Los retenes de la Guardia Nacional y del Ejército. 2. Maestros para escuelas de secundaria y bachillerato. 3. Un centro de salud con médicos y enfermeras. 4. Medicamentos para esos centros de salud. 5. La instalación de un banco del bienestar. Y 6. El pago de indemnización a viudas de 10 hombres asesinadas por este grupo delictivo. Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional del Gobierno náhuatl, aseguró que darán lo que resta de este año como plazo a las autoridades para el cumplimiento de este pliego petitorio, o de lo contrario, prepararán a 60 niños para que se inicien como policías comunitarios. Las autoridades estatales establecieron una mesa de diálogo con ellos y fue allí en donde llegaron a este acuerdo. Esta no es la primera vez que ocurre esta marcha o una marcha de este tipo. La que más visibilidad ha tenido fue la del año 2021, la cual fue consignada por el diario El País y la hizo un tema internacional.
En aquella ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya estaba atendiendo la inseguridad de la zona, criticó también el uso de niños en la protesta y criticó también al diario El País por la difusión de un video sobre esta marcha. Ya la Guardia Nacional está actuando, pero no utilizar a los niños. Es un punto de vista, o sea, yo sé que pueden no estar de acuerdo conmigo, así es la vida, o sea, es el derecho a disentir. Entonces, hacer un video, poner a los niños ahí, difundir el video y pensar que con eso ya se va a atender una demanda de autodefensas. Si vas a Chilpancingo, Guerrero, y buscas pollo en los mercados, encontrarás imágenes como esta. Este lunes 13 de junio, más de 50 establecimientos fijos y semifijos de pollo decidieron no abrir ante los asesinatos cometidos en los 6 últimos días contra los distribuidores de este alimento. Los locales no abrieron ni a pesar de que ya hubo vigilancia de la Policía Estatal, del Ejército y de la Guardia Nacional. De hecho, estos elementos estuvieron recorriendo las pollerías y tomando fotos de los locales cerrados. ¿Pero qué ha ocurrido en las pollerías de Chilpancingo? Bueno, el lunes 6 de junio fue asesinado a tiros el distribuidor de pollo Tomás frente a su negocio. El jueves 9 de junio, hombres armados mataron a otro distribuidor de una empresa diferente a la de Tomás. Este distribuidor fue asesinado cuando salía en su camioneta del estacionamiento de la central de abasto. El sábado 11 de junio, a las 8:30 de la mañana, hombres armados entraron a una granja de pollos en la colonia Vicente Guerrero, en la comunidad de Petaquillas, y mataron al distribuidor Víctor, a su hija de 12 años y a 4 trabajadores más. Dejaron también heridos a 2 trabajadores. Víctor es medio hermano de Tomás, el hombre asesinado el lunes 6 de junio. De hecho, este tema de la granja te lo traje a este canal en este video. Recuerda, de todos los temas mencionados a los que les he dedicado ya un video, te dejaré los links en la descripción de esta transmisión y comenzarás a ver las ligas a partir de ahorita en la parte superior derecha de tu pantalla por si quieres ver esos videos y tener más detalles de esos acontecimientos. ¿Cómo llegó este coche aquí? Agua bendita. No hay paso, ya no hay paso, ya no hay paso. Ya no hay paso. Pero ¿cómo agarrar mi combi? Pero hábleme. Esto ocurrió en Morelia, Michoacán, y será tema de mi próximo video, así que la invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Y llegamos al tema principal. Este lunes 13 de junio, la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, ha informado sobre una serie de operativos hechos en los días 10, 11 y 12 de junio, en 4 municipios de Sinaloa: Cozalá, Culiacán, Elota y Badiraguato. Estos operativos llegan 2 semanas después de que un grupo de hombres armados interceptó precisamente en esta zona a un grupo de reporteros encargado de cubrir la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre este tema te traje varios videos a este canal, te dejo también los links en la descripción. Los operativos de la SEDENA también llegan tras una serie de acusaciones en contra del gobierno federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador de presunta protección y ligas con la delincuencia organizada, en específico con el grupo Con Bastión en el estado de Sinaloa. Finalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional informó de operativos en donde aseguraron precisamente a este mismo grupo delictivo 19 laboratorios clandestinos tras una serie de trabajos de inteligencia, según informó la Secretaría. Estos laboratorios serán usados para la fabricación de sustancias ilícitas y fueron encontrados distribuidos de la siguiente manera: 13 en Cozalá, 3 en Culiacán, 2 en Elota y 1 en Badiraguato. En los laboratorios se encontraron 1.670 litros de sustancias químicas desconocidas, 320 químicos de sosa cáustica en costales, 32 reactores de síntesis orgánica con capacidad de 200 litros cada uno y 6 condensadores.
El informe de la Secretaría agrega otro dato. En la primera mitad de este 2022 han asegurado 50 laboratorios de este tipo tan solo en el estado de Sinaloa. Te muestro imágenes de algunos de estos laboratorios asegurados. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.